Muy bien, muchachos, vamos a resolver este problema. Tenemos el sistema formado por esos tres bloques unidos mediante una cuerda y un par de poleas. Entonces dice la pregunta, ¿cuál es el peso W mínimo para evitar que el bloque de 80 newtons se deslice hacia la derecha? ¿Cuál es el peso máximo antes de que se deslice hacia la izquierda? Así que en otras palabras, si nos concentramos solo en el peso W, el que cuelga del lado izquierdo, ¿qué pasaría si es demasiado grande ese peso W? Entonces el sistema se desplazaría de tal manera que W baja, los 80 newtons se deslizan hacia la izquierda y los 40 newtons suben, ¿verdad? Si es muy grande W. Ahora, ¿qué pasa si es muy chico o incluso si no hay ese peso W? Lo contrario, ¿verdad? El sistema tendría una dinámica en la que los 40 newtons bajan, los 80 newtons se mueven hacia la derecha y W sube. Entonces la primera pregunta es, ¿cuánto es lo menos, vamos a decir, ¿verdad? Como los marchantes, ¿cuánto es ya lo menos para que el bloque de 80 newtons no se deslice hacia la derecha? ¿Sí? ¿Cuánto es lo menos que hay que ponerle? Bueno, entonces, ¿en dónde concurren todas las fuerzas? En el bloque de 80 newtons, entonces nos conviene hacer el diagrama de cuerpo libre en ese bloque. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque de 80 newtons? Siempre que tengamos un bloque apoyado, ya automáticamente dos fuerzas. ¿Cuáles son? La normal y el peso, exactamente. La normal hacia arriba, el peso hacia abajo. O si el plano es inclinado, la normal hacia afuera, el peso hacia abajo, el peso siempre actúa hacia abajo. Entonces, bueno, vamos a representar esas dos fuerzas. En este caso, la normal sería igual al peso. El plano es horizontal, sí, pero no, porque los 40 newtons, por como le llegan su efecto al bloque de 80 newtons, hacen una tendencia como de levantar al bloque. La mesa no va a sentir 80 newtons, va a sentir menos, ¿verdad? Por esos jalones hacia arriba, bueno, que tienen una componente vertical hacia arriba. Entonces hacia arriba tenemos la normal y hacia abajo el peso. Y al ratito comprobamos eso de que el peso va a ser, la normal va a ser menor que el peso. Entonces vamos a poner por acá el origen. ¿Qué otras fuerzas actúan? Nos faltan tres. Todavía nos faltan tres fuerzas. ¿Cuáles? Se llama fricción estática. Si hay movimiento o una tendencia al movimiento, automáticamente fricción, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Bueno, la fricción, eh, mientras que la normal es perpendicular al plano, la fricción siempre es paralela al plano. Entonces, ¿hacia dónde iría la fricción? Tengo dos opciones, izquierda o derecha. Inciso A, para evitar que el bloque se deslice hacia la derecha. Entonces habría una tendencia a que el sistema se mueva de tal manera que el bloque se mueva hacia la derecha, por lo tanto la fricción iría hacia la izquierda. Siempre actúa en contra del movimiento, de la dirección del movimiento o de la tendencia al movimiento, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí la fuerza hacia la izquierda, que representa la fricción. ¿Qué otra fuerza? Bueno, vamos a ponerle ahí fricción estática. Pues la de los 40 newtons y W, aunque en realidad esos 40 newtons y W, los dos son pesos y actúan hacia abajo, ¿verdad? Pero por la polea, al bloque de 80 newtons no le llegan en esa dirección, le llegan en diagonal. La polea lo único que hace es cambiar la dirección de la fuerza. Como voy a tener otra W, entonces esta W mejor le voy a poner su valor, que son los 80 newtons, ¿verdad? Ese ya es un dato. Si no, nos vamos a confundir con muchas Ws, ¿verdad? Y bueno, entonces hacia arriba y hacia la derecha actuarían los 40 newtons. La polea hace que así le llegue la fuerza al bloque de 80 newtons. Aquí serían los 40 newtons. Hay que indicar bien su dirección para que podamos resolver el problema, es decir, su ángulo. Entonces por acá habría un ángulo de 20 grados. ¿Verdad? Ahí sí es directamente el que está indicado en la figura. Y hacia arriba y hacia la izquierda el peso W, con un ángulo de 30 grados. Y bueno, ya, la verdad es que una vez que tengo mi diagrama de cuerpo libre, ya el problema se vuelve mecánico. Ya no importa la situación, de ahí tengo que hacer sumatoria de fuerzas.
Por eso es muy importante hacer el diagrama de cuerpo libre. Si no está bien hecho el diagrama de cuerpo libre, bueno, entonces no nos va a estar mal el resultado. Con la práctica, uno tal vez en algunos casos podría prescindir del diagrama de cuerpo libre y de analizar las fuerzas directamente viendo al bloque, pero en lo que adquirimos esa experiencia, lo formal es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Este es el diagrama de cuerpo libre para la primera pregunta. Aunque no tiene incisos, vamos a decir para el inciso A, esa es la primera pregunta, ¿verdad? Perdón, el primer diagrama de cuerpo libre. Y entonces ahora sí, seguiría sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, ¿cuánto valdría? Sumatoria de fuerzas en X sería menos, bueno, sí, menos la fricción estática. Vamos a empezar con las positivas y con las incógnitas, que es la normal. Entonces sería la normal. Ah, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Eso... y acá me faltó indicar W. Entonces sí, ni modo, las dos son negativas. Sería menos la fricción estática, luego menos la componente horizontal de W, menos W, ¿por qué? Función trigonométrica, por el coseno de 30 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo aquí hago un triángulo imaginario, el cateto opuesto es el vertical y va con el seno, y el horizontal va con el coseno, ¿verdad? Porque es el adyacente. Bueno, entonces más, muy bien, más, ¿qué? 40 más 40 newtons por el coseno de 20 grados. También si hago un triángulo del otro lado, la componente horizontal es adyacente, entonces sería 40 newtons por el coseno de 20 grados. Y nada más, porque ni n ni los 80 newtons juegan en la sumatoria de fuerzas en X. Esto sería igual a 0, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y sería... Déjenle aquí como un rengloncito. Ahorita vamos a ver por qué. Sumatoria de fuerzas en Y sería... Vamos a poner primero la normal. La normal. Vamos a seguir con las incógnitas. W más W porque va hacia arriba. Aunque no importa, no importa el orden. Más W por el seno de 30 grados. En el triángulo que había puesto y luego borré, el vertical quedaba opuesto al ángulo y el opuesto va con el seno, más 40 newtons por el seno de 20 grados y menos 80 newtons. Y eso sería igual a 0, ¿verdad? Bueno, parece que tengo más incógnitas que ecuaciones. Fs, W y N. No, si recordamos que la fricción estática, voy a poner por acá su fórmula, la fricción estática está dada por la expresión mi S por N. Y aquí mi S es un dato, 0.12. Entonces, la fricción estática sería menos 0.12 por la normal. Luego seguiría menos W coseno de 30 grados. Más 40 newtons. Y es más, vamos a ponerlo así, igual a menos 40 newtons por el coseno de 20 grados. Ese 40 newtons lo puedo expresar del otro lado restando. Esta le vamos a llamar la ecuación 1. Y porque bueno, luego se suele poner los términos independientes del lado derecho. Y la ecuación 2 sería normal más W seno de 30 grados. Y los otros dos son términos independientes, los paso con el signo cambiado. Paso primero el 80 para tener la menor cantidad de signos. Entonces 80 pasa a positivo, 80 newtons. Y el 40 newtons seno de 20 pasa restando, entonces sería menos 40 newtons por el seno de 20 grados. Y esta sería la ecuación 2. Bueno, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ya no vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Este es un problema de matemáticas, así que bueno, aquí le pediríamos el apoyo a alguien que tenga calculadora que resuelva sistemas de ecuaciones.
Ya saben ustedes los pasos que hemos seguido en todos los problemas. Se despeja la misma variable de las dos ecuaciones, se igualan, se despeja la variable que queda, luego se sustituye en una de las ecuaciones despejadas, etcétera, etcétera, etcétera. O alguien puede utilizar otro método. Bueno, si alguien no tiene calculadora que resuelva sistemas de ecuaciones, después puede practicar el procedimiento, sirve que repasa, a ver cómo está en solución de sistemas de ecuaciones. Si tienen calculadora en las que aparecen una matriz con 6 ceros, entonces para poder resolver el sistema de ecuaciones de lo que se trata es ir sustituyendo esos ceros por cada uno de los valores, ¿va? Entonces los coeficientes, ¿cuáles serían? Vamos a decir como que nuestra x es la n y nuestra y es w. Entonces, ¿cómo quedarían los coeficientes en la primera ecuación? Menos 0.12, luego menos w coseno de 30 grados, no es cierto, menos coseno de 30 grados, luego los términos independientes en las calculadoras se tienen que considerar que están del otro lado, por eso los puse así, y entonces ya directamente así como aparecen en las ecuaciones, menos 40 coseno de 20. Y en la segunda matriz sería, ¿cuál sería el coeficiente de n de la segunda ecuación? No tiene nada. Si una variable no tiene coeficiente, consideramos que su coeficiente es 1. Entonces sería 1, luego seno de 30 grados. Y podemos escribir así directamente en la calculadora, 80 menos 40 seno de 20. ¿Verdad? Para que encontremos el resultado con la calculadora. ¿Verdad? Si no tienen una calculadora que tenga matrices, entonces van dando los valores uno por uno, entonces sería menos 0.12, menos coseno de 30, y entonces ahí en la calculadora va a aparecer menos coseno de 30, un punto 866, negativo, y luego en el 40 coseno de 20, un menos 37.58, luego seguiría un 1, luego un seno de 30 es 0.5, y luego si sustituyen 80 menos 40 seno de 20 tiene que aparecer un 66.31, punto 319, punto 32. Damos igual, y entonces x, que es n sería igual a 47.93, 47.9, 47.9. Ya no vamos a perder tanto tiempo o utilizar tanto el tiempo para resolver sistemas de ecuaciones newtons. Bueno, la verdad es que esto no me lo estaban preguntando. Yo quería saber W cuánto valía. Pero noten cómo N es menor que el peso. Sí, o sea que está aligerando esos dos jalones hacia arriba, le están aligerando como 32 newtons, ¿verdad? Del peso. Y el valor de W, que sería la otra variable, da 36.75, entonces 36.8 newtons. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? Que por lo menos ahí de W, que es el peso que está colgando del lado izquierdo, hay que poner un peso de 36.8 newtons. ¿Qué pasaría si ponemos un peso ligeramente menor? El sistema ya no podría estar el sistema ya no podría estar en equilibrio, perdón. Entonces se deslizaría el bloque de 80 newtons hacia la derecha, ¿verdad? Bueno, el inciso B prácticamente ya lo tenemos resuelto, porque de nuestro diagrama de cuerpo libre solo va a cambiar el sentido de uno de los vectores. Y es más, los sistemas de ecuaciones también prácticamente quedan muy parecidos, ¿verdad? La respuesta es del inciso A, y es más, hasta lo marco ahí con rojito, aunque ahorita rápidamente lo voy a cambiar. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto es lo máximo que le puedo poner de peso W antes de que el bloque de 80 newtons se empiece a deslizar hacia la izquierda? Entonces, ¿en qué cambiaría? La fricción, el sentido de la fricción. Si tiende a moverse hacia la izquierda, entonces la fricción va hacia la derecha. Entonces, bueno, ustedes van a tener que copiar todo de nuevo, yo no, ¿verdad? Yo aquí ya nada más tengo que voltear eso. Ay, no, eso es girar. Entonces la fuerza de fricción iría ahora hacia el otro lado. Inciso B.
el ángulo sigue siendo el mismo, aunque mis soluciones no van a ser las mismas, ¿verdad? Entonces la fricción estática ahora va para la derecha. Los demás vectores no cambian su sentido. Entonces, bueno, en nuestras sumatorias de fuerzas, ¿qué cambiaría? Solo un signo, el signo de la fricción estática, todo queda exactamente igual. Miren, ustedes tienen que volver a copiar todo esto. Yo nada más le tengo que quitar un signo. Entonces, inciso B. Entonces sería, en lugar de menos fricción, sería más fricción porque va hacia la derecha, ¿verdad? Más fricción. Menos W coseno de 30 sigue siendo negativo porque va hacia la izquierda, más 40 newtons coseno de 20 sigue siendo positivo porque va hacia la derecha. Mi sumatoria de Y queda idéntica. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas en Y nunca consideramos la fricción y los otros vectores no cambiaron. La podemos otra vez analizar. La normal sigue actuando hacia arriba, este peso W sigue actuando, tiene su componente vertical hacia arriba, estos 40 newtons lo mismo, por eso son positivos, ¿verdad? Y los 80 newtons actúan hacia abajo. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos otra vez que resolver todo el sistema de ecuaciones, pero otra vez nos vamos a ahorrar ese paso. Y en nuestra matriz, en donde ya tenemos los valores capturados, solo tenemos que reescribir el primero de los valores. En lugar de un menos punto 12, ese menos punto 12, sobrescriben punto 12. Y automáticamente ya tienen todos los coeficientes. Y en ese caso, para el inciso B, estas son las soluciones del inciso A. Para el inciso B, la normal sería, bueno, bajaría a 41 newtons. Sí, porque ahora hay que poner un peso W ligeramente mayor y entonces eso va a reducir todavía un poco más la normal, 41.7 newtons. Y W sería 49.18 newtons. 49.2 newtons. Esas serían las soluciones del inciso B. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el peso máximo que puedes poner para que el sistema esté en equilibrio son 49.2. ¿Qué pasa si rebasas ese peso? Entonces el bloque de 80 newtons se empieza a deslizar hacia la izquierda. Eso es lo que ocurre con la fricción. Con la fricción no hay una fuerza es única que produce el equilibrio. Como la fricción se puede ir equilibrando, es un valor que puede ir aumentando dependiendo de cómo actúen las fuerzas o disminuyendo. ¿Se acuerdan de esa característica que les dije de la fricción? La fricción no es tonta, ¿verdad? Se va equilibrando hasta cierto límite. Por eso hay un rango de valores. El problema se pudo haber planteado simple y sencillamente como ¿qué rango de pesos puedo poner para que el sistema esté en equilibrio? Nada más que así, si lo hubiera planteado de esa manera, tal vez la pregunta hubiera sido un poco más confusa. Estos resultados lo que quieren decir es que si tú pones en el peso W pesos desde 36.8 hasta 49.2, el sistema estaría en equilibrio. Si estás por debajo, se pierde el equilibrio, pero haciendo que el bloque de 80 newtons se mueva hacia la derecha. Y si pones un peso por arriba de los 49.2, se rompe el equilibrio, pero haciendo que el bloque se mueva hacia la izquierda. Cualquier peso que le pongas entre 36.8 y 49.2, la fricción va a hacer lo que sea necesario para que el sistema permanezca en equilibrio, ¿verdad? Esa sería la respuesta de este problema. ¿Alguna duda?